145 dominicanos viajaban a... Continuamos con el informe. El relanzamiento del Parque Cibernético de Santo Domingo estuvo entre los proyectos más ambiciosos del presidente Fernández al inicio de su segunda gestión de gobierno. Cientos de millones de dólares provenientes de naciones amigas y del propio gobierno dominicano se inyectaron con tales propósitos en el emporio tecnológico inaugurado durante el cuatrenio 1996-2000. Pero los recursos de la última donación de Taiwán de 50 millones de dólares se han agotado y ciertas partes del complejo dejan mucho que desear con respecto a lo que fueron las expectativas de entonces, expectativas que no incluían un informe del Consejo de Directores que recomendó declarar la situación financiera, técnica y administrativa del parque en emergencia. Este desmantelado autobús sirvió una vez de medio de transporte a empleados del parque cibernético. El aspecto de abandono que se percibe en el patio del parque contrasta con el brillo en la fachada de la moderna infraestructura. Convertido en un cementerio de equipos dañados, la explanada interior del recinto es solo el reflejo de la situación que llevó al mismo Consejo de Directores del parque a tomar urgentes medidas administrativas y recomendar la inmediata suspensión de sus principales ejecutivos. Ahí funcionaba mucho, ahí estaba Pencro, que se fue, estaba Fruiteni, que se fue, estaba Manindia. Este ex empleado del parque cibernético que prefiere mantenerse en el anonimato, laboró hasta los primeros meses de este año en una de sus empresas. Yo entré en el 2007. Recuerda el ambiente positivo que encontró al ingresar como empleado del parque cibernético hace 3 años. Había dinero, lo pago a tiempo siempre pagaban temprano, no había problema, le prestaban a los empleados, le prestaban sin interés, no necesitaba 30, 40 mil pesos, depende de las prestaciones que le saliera a uno. Ha padecido en carne propia lo que califica como un descalabro. Iban muchos inversionistas. A cada rato será lleno de inversionistas yendo. Actualmente ahora no va nadie. Un informe del Consejo de Directores del complejo, con fecha de abril del 2009, da cuenta de que en 2 años los gastos corrientes por concepto de nómina se habían incrementado en un 400%. En tal virtud, la suma mensual se elevó a más de 1.300.000 pesos, por lo que se recomendaba reducir los gastos en un 80%. Antes se dañaba cualquier cosa y se resolvía de una vez, ahora hay que esperar. El combustible, se le ha parado el crédito en la bomba, por pago, se ha cortado la luz. El Consejo de Directores impartió instrucciones a la administración muy estrictas para que fueran reducidos los costos de operación. Nosotros tenemos que tener una operación viable y sostenible, y para lograrlo hay que hacer ajustes, y a la gente a veces no le gustan esos ajustes. Eddie Martínez, en su condición de director del Centro de Exportación e Importación de la República Dominicana, preside el Consejo de Directores del Parque Cibernético. Si tenemos que hacer ajustes en términos de recortar gastos de gasolina, gastos de combustible, en la operación de los aires acondicionados para hacerla más eficiente y servir a nuestros clientes mejor, bueno, pues tenemos que hacerlo. No creo que se va a encontrar con, por ejemplo, faltas de mantenimiento donde están nuestros clientes actualmente. Sobre el pago de energía, por cuyo retraso se produjeron suspensiones confirmadas por empresas que actualmente operan allí, Martínez argumenta que el servicio es una responsabilidad compartida entre el parque y las compañías instaladas. Nosotros, al mismo tiempo que ingresan los pagos por electricidad de las empresas que están operando en el ecosistema, asimismo debemos realizar el pago a la distribuidora. El rigor en las normas administrativas enunciadas por el presidente del Consejo de Directores del parque es precisamente lo que aparentemente brillaba por su ausencia en el complejo, de acuerdo con el informe de la misma directiva. Si nosotros generamos, por ejemplo, 100.000 o 150.000 dólares de ingresos mensuales, nuestros gastos no pueden estar por encima de ello. Eso es lo que ha ocurrido en la República Dominicana constitucionalmente.
Y por eso nosotros evitamos llegar a esa situación. Nosotros tenemos documentos que dicen que los ingresos el año pasado ascendían a casi 2.5 millones de pesos mensuales o poco menos de 30 millones anuales. Sin embargo, los gastos corrientes ascendían a 7.3 millones mensuales o el equivalente de 87 millones al año. Esto representa un déficit documentado en la cuenta corriente de casi 57 millones de pesos anualmente. Yo le invito, Alicia, que usted comparta esos datos con el administrador de la empresa, quien debe de darle los datos del lugar. Pero el administrador del parque cibernético al que nos remite el presidente del Consejo se mantiene en el cargo, pese a que el informe del mismo organismo recomendó su inmediata suspensión ante las anomalías detectadas en su administración. Se trata de Rafael Zorrilla, antes vicepresidente administrativo, ahora gerente general. Y le voy a leer textualmente del documento que llegó a mis manos. Se le recomendó al Consejo, a fin de que el director ejecutivo fuese suspendido con efectividad inmediata, así como los funcionarios del primer y segundo nivel, por incurrir en las violaciones de tomar decisiones que le corresponden al Pleno del Consejo. Ya la medida, como le digo, se ha tomado. Estamos en el proceso de la implementación de todas esas recomendaciones. Pero el señor Zorrilla sigue en su puesto, a pesar de que esto fue una recomendación. Bien, sigue en su puesto, como le digo, hasta tanto la nueva administración tome el lugar. No podemos crear un vacío, pero el señor Zorrilla está al tanto de la situación y algunas de esas recomendaciones, pues obviamente que son recomendaciones y nosotros acogimos con mucho beneplácito, porque yo estuve involucrado en la elaboración de muchas de esas recomendaciones. Y el licenciado Martínez nos hizo recomendaciones a nosotros, pero no fueron recomendaciones de resoluciones del Consejo. ¿Le sorprendió a usted escuchar que estas recomendaciones al Consejo sugerían que usted fuese suspendido inmediatamente por acciones que ellos dicen aquí violaban la ley 340 de compras y contrataciones? Indiscutiblemente que sí. Ahí tú dijiste que habían recomendado que me cancelaran, que me suspendieran, sin embargo me cambiaron el título. Cuando se emitió el citado informe, el parque operaba con préstamos en las cuentas bancarias sobre los 7 millones de pesos y más de 5 millones de sobregiro. A todo esto se suma, según el reporte, una deuda acumulada de 242 millones de pesos para el año 2009. No, eso no es cierto. Es un informe del Consejo y dice aquí: a la fecha, el parque tiene compromisos por pagar ascendentes a la suma de 242.621.000 pesos, cuyos valores comprometen seriamente la estabilidad económica, el prestigio y la imagen del parque y los accionistas del mismo, valores que aparecen detallados. Fíjate una cosa, ¿no? 242 millones, ¿tú sabes qué cantidad es esa, 242 millones de pesos? Es una montaña de dinero. Todos los proyectos nuestros en el parque cibernético de esa fecha ahora suman 412 millones de pesos, total de proyectos, que incluyen estos dos edificios, incluyan las vías, el acueducto, etcétera, ¿no? Todo eso que está aquí. Nosotros hemos pagado por todo eso ya 312 millones, obras ubicadas son 329, es decir, que nosotros debemos a contratistas 15 millones de pesos. Como parte de los controles y otras medidas de austeridad recomendadas en el informe, el Consejo hacía énfasis en la cancelación de las tarjetas de crédito expedidas a favor de los ejecutivos, sin que hasta el momento tuvieran información de gastos por ese concepto. No sé si han sido canceladas. ¿Cuántos de los ejecutivos mantienen tarjetas de crédito? Aquí los ejecutivos principales tienen tarjeta de crédito. Nosotros eliminamos las tarjetas de crédito que tenían todas las empresas asociadas. Todas esas tarjetas fueron eliminadas y eliminamos un par de por aquí, pero todavía nosotros tenemos tarjetas de crédito. Nunca hemos recibido de parte del Consejo el mandato de cancelarlas. Zorrilla también desconocía que el informe que pedía su suspensión y la de los funcionarios de primero y segundo nivel por incurrir en las violaciones de tomar decisiones que le correspondían al Pleno del Consejo, decisiones como la contratación y el pago de obras y servicios,
sin la aprobación del comité de licitación, la compra de vehículos sin la autorización del Consejo para su uso personal. Entre las atribuciones que nosotros tenemos con nuestra compensación, incluye el pago de la mitad de un vehículo, con cierto monto que está establecido. Y eso, cuando se iban a comprar los vehículos, por ejemplo, en el caso mío, yo lo llevé a Consejo. El incremento de contratos sin que un supervisor estudiara los volúmenes, lo que representó un aumento de casi 6 millones de pesos sin autorización del Consejo. Negligencia en dejar cortar el sistema de energía, teniendo una sentencia a su favor y deudas millonarias con EDES. En breve, locales a oscuras. Yo creo que han partido unas 4 empresas que por diversos motivos. ¿Cuántas empresas han abandonado el parque cibernético en los últimos 2 años? ¿Y cuál será el destino final de 2 edificios con inversiones millonarias a medio terminar? Hicimos un contrato de venta alquiler, ¿no? Continúe con el informe.